Sandra de Monzón, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, Nancy. Me gusta que te vas acordando. Me voy acordando porque hubo un momento, vamos, ya está, ya que estamos acá vamos a contar. Hubo un momento como muy inicial del programa que fue como, bueno, a buscar frases, Sí, a buscar claro. cosas. Y tenía la costumbre, hacía muchas menos cosas que la que hago ahora, de que cada cosa que veía le encontraba alguna frase y la guardaba. Entonces debe haber, no sé, Hay muchos 28 mil millones de cosas. Vos debes tener esa carpeta, ¿no? Sí, la tengo, claro. Claro, son un montón. Sí. Así que bueno, sí, cada tanto me voy acordando cositas que Muy bien, usamos. muy bien. Me Bueno, gusta. Nancy, estamos en el momento, vamos a clase, el Sí. momento en el que vamos a recordarles si hay personas que se están sumando en este momento. La idea es hablar de ciertos aspectos súper específicos del cine, del audiovisual, pero sobre todo del cine y las series, para que nos podamos llevar una herramienta para después, cuando veamos una película o una serie, digamos, estoy identificando eso que aprendí en la mirá, columna. acá está pasando eso. Está pasando, está sucediendo, lo veo. Pensaba en los niños cuando aprenden a leer, que ven letras, ven Claro. palabras, que los ves que hacen así como... Y que las leen, ¿viste? las que palabras. empiezan a leer Sí, esas es- palabritas. Entonces, bueno, para mí funciona como un poco así. Y el día de hoy, todo el espacio es suyo, Y me señora. toca a mí, Te porque toca. bueno, pasó esto. Sí, y vamos a hablar, como dijimos en la intro, de el fuera de campo, que ya de por sí me parece un concepto interesante porque se define por la negativa, ¿no? Es lo que está afuera de, lo que no es tal cosa. Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es distinguir qué es el campo y qué es el fuera de campo, entonces. Que incluso, si queremos, podemos hacer una distinción más. A Porque ver. el campo y el fuera de campo no son tampoco lo mismo que el cuadro y el fuera de Sí, cuadro. exacto. ¿No? Sí. Que en términos técnicos, ¿no? Si lo pensamos en la creación, el cuadro es ese recorte que hacemos con la cámara, ¿no? La cámara nos permite ver un determinado espacio, como decías vos al principio, siempre hay fuera de campo, Sí. porque sí o sí la imagen continúa, ¿no? Hay un El mundo, borde, digo, claro, lo que hay quieras. un mundo alrededor de ese borde que nos cortó el encuadre de la cámara. Entonces, el fuera de cuadro, si lo pensamos en los términos de esa producción audiovisual que se esté llevando adelante, es todo lo que queda afuera de lo que decidimos encuadrar. Llámese microfonista, gente que anda dando vueltas, director, camarógrafo y todo eso que hace falta para poder hacer esa imagen súper bella, súper hermosa que decidimos encuadrar. Sí. Entonces, eso sería como ese cuadro y ese fuera de cuadro, el mundo de lo real, ¿no? Ahora, cuando hablamos del campo y el fuera de campo, nos estamos metiendo ya en el mundo de la ficción. Ya estamos hablando de eso que estamos pudiendo ver si nos creemos ese relato que estamos viendo y que todos nos queremos creer, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, el campo es aquello que se ve, es ese pedacito de mundo que ese recorte del cuadro me está permitiendo ver, ¿no? Que puede ser más grande o más chico según el encuadre que estemos haciendo. Puede ser un primer plano de un personaje y verle solamente la cara, como puede ser un gran plano general y estar viendo toda una ciudad, ¿sí? Sí. Pero no deja de ser ese pedacito que me está permitiendo ver en este momento ese encuadre de la cámara. Por lo tanto, el fuera de campo es todo ese resto de mundo hermoso y ficcional que se ha creado en ese universo de esa historia que nos están contando y que en ese momento no estamos pudiendo ver, ¿sí? Que queda fuera de nuestros ojos. Ahora, igualmente nosotros nos lo imaginamos, ¿verdad? Sí, claro. Buenísimo. O sea, nunca pensamos que ese mundo vasto se termina ahí en ese poquito que estemos pudiendo ver, así sea una ciudad entera en un gran plano general. Eso que decían en un momento que en el primer plano, que en algún momento se vio, había como una idea de que era una cabeza cortada. Bien, exactamente. También por eso se dice mucho que hay ciertas zonas en donde no está bueno, por ejemplo, cortar un plano, Sí. porque sí genera como una sensación de algo que quedó trunco, ¿no? Sí, O de sea, algo mutilado. de algo mutilado. Si aprovechamos ciertas partes de nuestro cuerpo que de por sí tienen como estas coyunturas nuestras, queda raro cuando cortamos ahí porque da esa sensación de mutilación. Sí. Pero, más que nada, teniendo en cuenta que ya estamos todos rodeados de pantallas, ¿no? Si pensamos en las nuevas generaciones que nacen con las pantallas bastante incluidas, ya somos
espectadores que no nos va a pasar eso, no vamos a sentir que es una cabeza cercenada, Claro. ni vamos a pensar que el tren se nos viene encima, porque entendemos el concepto de esa imagen filmada. Ujú. Pero sí nos imaginamos, ¿no?, que ese mundo continúa alrededor. Ahí tenemos, si lo quieren ver, tenemos un ejemplito muy lindo ahí de Get Out. Sí, Película que si no la vieron, vayan corriendo a verla porque es por hermosa. favor. Y ahí tenemos el campo, sería, por ejemplo, ese pedazo de personaje hermoso que estamos viendo. Y aprovechando el formato que esa película nos trae, esas rayitas negras, ese espacio que lo vemos en negro, bueno, ese es el fuera de campo. Es todo eso que continúa alrededor de ese personaje y que nosotros en ese momento no estamos pudiendo ver. Sí. Y que si no vieron la peli parece simplemente un señor ahí parado que no está haciendo nada raro, nada grave ni nada horrible. Y si nosotros vemos la película sabemos que alrededor de él está pasando algo bastante tremendo y que va a tener unas grandes y terribles consecuencias para nuestro querido protagonista. Sí, ¿verdad? exactamente. Bien, Ujú. entonces ahí ya empieza el juego de qué podemos hacer con este fuera de campo, porque justamente nos va a permitir dejar cosas afuera cuando queremos e írselas mostrando de a poquito a ese espectador, ¿no? Hay un concepto que es para mí uno de los más interesantes también, que es esto de la dosificación de la información, ¿no? Cómo le vamos contando las cosas a nuestros espectadores y, por ejemplo, cuánto le mostramos del espacio en el que los personajes se desenvuelven es una forma también de decidir dosificar, ¿no? Ahora, el fuera de campo siempre está un poco presente en el campo, a través de varias cosas. Por un lado, esto que estábamos hablando, que es la continuidad de ciertos objetos o personajes. Si estamos viendo un plano, justamente, que tiene hasta el pecho de la persona, como el que veíamos recién, no nos imaginamos que se termina ahí, que está cercenado y que es un cuerpo que se acabó, sino nos imaginamos que abajo de eso el cuerpo de esa persona sigue y llega hasta sus piecitos, Claro. lo mismo los brazos, etcétera. Sí. Lo mismo si estamos en un interior y de repente hay muebles. Si estamos viendo media mesa, entendemos que la mesa sigue. Si estamos viendo un living, sabemos que esas puertas dan hacia otros lados, ¿no? Que es como funciona también la puesta en escena de las sitcoms. Exacto, sí. ¿Sí? Que tenemos la famosa como, Nunca lo ves, nunca ves el espacio completo, tal cual. pero lo imaginas completo. Tal cual, nosotros tenemos ahí el esquema este de cuarta pared, ¿no? La cámara siempre está ocupando el espacio de una misma pared y esa, en realidad, si vamos al set de filmación, es una pared inexistente, lógicamente no existe porque necesitamos que las cámaras estén ahí, pero nosotros nos imaginamos que ahí se termina el departamento de Friends, de Sí, Mónica, de sí, Chandler sí, y sí. todo lo demás. Y que arriba hay otro departamento y que abajo hay otro departamento. Que y eso no está en el medio hay de una un estudio, calle. claro. Exacto, digo, hay toda una noción del universo. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros ya de por sí empezamos imaginando eso como espectadores. A veces solo lo vamos a imaginar y a veces nos lo van a ir mostrando de a poquito, ¿verdad? Sí. También tenemos otras cosas. Tenemos, por un lado, las interacciones que los personajes que están en escena, que estamos viendo, que están en el campo, pueden tener con ese fuera de campo. Por ejemplo, si miran hacia afuera, ¿sí? Si de repente están mirando hacia alguno de esos lados, nosotros entendemos que están mirando algo que está en ese resto de mundo, ¿no? Que está en ese otro espacio. Lo mismo si de repente hablan, ¿no? Miran y hablan hacia determinado lugar. Si se dirigen, si se van, si de repente la imagen se queda vacía, si el personaje camina y sale de mi encuadre, yo me imagino no que cayó al vacío, ¿sí? Sino que está dirigiéndose a otro lugar y me quedo incluso expectante. Quiero que me muestren ese otro lugar hacia dónde fue para poder seguir su recorrido y poder continuar con él esta aventura, ¿no? Entonces ya esas interacciones, eso de que el personaje que podemos estar viendo tenga algo que hacer con ese afuera que no vemos, más ganas nos da también de conocer ese afuera que no estamos viendo, Y sí. ¿no? Queremos saber con quién está hablando o hacia dónde se va. Y otro elemento que es súper útil y que nos termina de pintar todo ese hermoso mundo es el sonido. Sí, totalmente. Y el sonido, la particularidad que tiene es que, a diferencia de la vista, ¿sí?, es mucho más ambiental, ¿no? Es mucho más global. Yo puedo estar mirando para un lugar y escuchar cosas que vienen de otros lados, ¿no? A diferencia de la vista, que tengo que moverme para ver distintas partes del ambiente, el sonido me engloba, el sonido me envuelve y puedo escuchar cosas que vienen de atrás, de los Exacto. costados, de adelante. Sí, esta idea, por ejemplo, como de esos pasos que a veces el personaje escucha atrás, ¿no? Como, bueno,
no necesito verlos, sé que están ahí, sé dónde están ubicados. Exacto. Y todo eso es a través del sonido. O la construcción, hay algo que a veces se puede mencionar que es construcción de ambientes de guerra, por ejemplo, que es donde, bueno, estás en un interior o en una trinchera o lo que fuese, y hay toda una construcción de acciones que son acciones que además nos traen más imágenes, porque son imágenes de armamento, de acción, de escenas de pelea y demás, que por ahí no las vemos porque pueden ser muy caras, porque etcétera, etcétera, pero están evocadas de alguna manera. Exacto. Yo puedo estar teniendo, yendo incluso a una situación mucho más simple que pensar algo bélico, que ya de por sí es súper, pero yo puedo estar teniendo 2 personajes en un plano conjunto, un planito donde los vemos sentados en una mesita de bar, cada uno con su tacita de café contra una pared, y no tener nadie alrededor, no estar ni siquiera en un bar real y estar en la cocina de mi casa que la ambienté un poquito y ponerle todo el ambiente necesario para que parezca que está en el medio de la avenida Corrientes, en un bar súper concurrido del centro de la ciudad. Sí. Y voy a terminar de crear ese mundo ilusorio alrededor gracias a justamente los elementos sonoros que no necesito verlos porque lo evoco a través de lo que escucho. Muy usado todo el tiempo, por supuesto. Constantemente, sí. De hecho, cuando uno toma noción de todo lo que aporta el sonido en el fuera de campo, se transforma por completo la forma de pensarlo, ¿no? Sí. Pensá en lo que hablábamos en el programa pasado al respecto de la creación de la serie que solamente se escuchaba, ¿no? Sí. Y poder crear toda la ciudad a partir de eso. Bueno, acá pasa lo mismo. En realidad complementa y suma muchísimo y narra también el sonido por fuera de lo que estamos viendo. Hay un documental muy lindo que se llama Making Waves, que habla justamente de diseño sonoro, básicamente, en distintas películas, y arranca explicando un montón de cómo se hizo la escena del desembarco de Rescatando al Soldado Ryan. Sí. Así que ahí tiene un montón de esto de lo que vos hablabas, de la creación de ese espacio bélico que es mucho más grande que los personajes y poder llevarlo a algo que pueda experimentar el espectador sin necesariamente estar mostrando todo eso, que sería un despliegue demasiado grande, incluso para Spielberg, que lo puede hacer, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad que tiene el sonido de llegarnos de distintos lugares hace que yo pueda estar escuchando todo eso que no se ve o, por ejemplo, las voces de esos personajes que no estoy viendo, ¿sí? Pensemos en un diálogo, ¿sí? Un diálogo, por lo general, se trabaja en plano y contraplano, o sea, vemos a uno de los personajes, después vemos al otro, pero mientras tanto la conversación es mucho más dinámica. Si solamente lo viera cada uno cuando habla, se volvería bastante medio aburrido, podríamos decir. Yo puedo seguir escuchando la voz y puedo ver las reacciones de aquel que está escuchando eso que le dicen y viene de un lugar inexistente. Sí, pero aparte da una sensación de continuidad, justamente de unidad en el espacio. Es justamente eso, porque si nosotros tenemos plano de la persona, habla, hace silencio, plano de la otra persona, habla, hace silencio, y nos va a dar esa sensación de, bueno, grabaron en 2 lugares distintos y lo pegaron. Sí, entonces, aparte, a veces puede ser que lo graben en 2 lugares distintos y lo pegan, pero lo que hacen es justamente fundir el sonido del fuera de campo en el cuadro del otro para que uno diga, bueno, está escuchando esto que está sucediendo en off, digamos. Exacto, nos da esa ilusión justamente de que estamos viendo una situación completa y que solamente estamos viendo pequeños fragmentitos, pero de una situación entera que se está desenvolviendo en ese lugar. Exactamente. Ahora, justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, de un plano contra plano, de ir abriendo un plano, por ahí de repente ver un plano medio y después poder ver a la persona entera en ese lugar y tener cada vez un poco más de información de ese contexto y demás, habla de que el fuera de campo es reversible, ¿sí? O sea, esa condición de ser campo, de ser fuera de campo, no es una condición absoluta, no es algo que es así es para siempre, ¿no? Sino que algo que en un momento está en campo puede pasar a estar fuera de campo y algo que estaba fuera de campo puede pasar a estar en campo. Es reversible y puede ir yendo y viniendo. Podemos dejar cosas para siempre fuera de campo y está buenísimo también si decidimos que algo nunca se vea, pero podemos ir haciéndolos variar y también vamos a generar esa idea de espacialidad continua que vos estabas diciendo. Y eso también es lo que cambia el sentido del fuera de campo.
digo, el fuera de campo de el plano y el contraplano, ¿no? Digo, está Nancy fuera de campo, después está Vicky fuera de campo, Claro. después está Nancy fuera de campo. Entonces, digo, no hay una función dramática del fuera de campo, sino que simplemente Es medio ordenar ahí, existe simplemente. como fuera de campo porque existe casi siempre, si querés, vamos, alguna excepción debe haber, pero digo, existe porque existe. Ahora, hay otras decisiones en donde eso que está fuera de campo tiene un sentido de existir fuera de campo. Exacto. Y ahí es donde la cosa cambia y toma otro color. Claro, existe siempre porque hay un recorte, como decíamos, Exacto. ¿no? Porque no podemos mostrar el mundo entero. Exacto. Bárbaro. Ahora, yo elijo, así Exacto. como elijo cuando encuadro qué muestro, estoy eligiendo qué estoy dejando afuera. Sí. O sea, una cosa no Sí, viene sí. sin la otra. Sí. Y ahí es donde empiezo a poder pensar, bueno, cómo presento estas cosas, qué dejo afuera y cuándo pasan a estar en campo y empieza a resignificarse. Ahí tenemos algunos ejemplos en imágenes de algunos planitos. Por ejemplo, el principio de Little Miss Sunshine. Sí. ¿La viste esta peli? Sí, me encanta, es una de mis películas favoritas. Es muy hermosa, ¿verdad? Bueno, justamente ahí tenemos que la película decide empezar en lo contrario con lo que muchas películas hacen, que es empezar como de lo más general e ir yendo a lo particular, Sí. ¿no? Con un plano de establecimiento y todo eso, de arrancar con la ciudad y qué sé yo, y después llegar al personaje. Esta peli lo subvierte de ese orden tradicional y hace lo contrario, y arrancamos con un primer plano de la Sí. protagonista, de sus ojitos, sus hermosos lentes, en donde en realidad también, por ejemplo, acá, otra forma que tenemos de que el fuera de campo de alguna manera entre en campo de forma incluso más directa, que son todo lo que pueda hacer a través de reflejos, ¿no? Nosotros Sí. tenemos algo que ya se está reflejando en sus anteojos, y si alguien quiere ver un hermoso ejemplo de que el fuera de campo entre a través de los anteojos, vea Sí. el último capítulo de Better Call Saul, porque es una cosa Ah. increíble lo que hacen. Pero acá ya la tele que ella estaba observando con toda esta emoción y detenimiento ya empieza a aparecer ahí un poquito. Es un fuera de campo mentiroso. Exacto, Porque está en cuadro. porque ya está en cuadro de alguna manera. Y después justamente lo que le sigue ya es un plano detalle de la tele, o sea, también estamos adentro del televisor prácticamente viendo aquello que ella ve, que es esta coronación de Miss América, ¿no? Y después empiezan a abrir un poco los planos y la podemos ver a ella en contexto. Ver a ella en su casa ahí paradita frente a la tele, tratando de imitar los movimientos de esta ganadora de certamen de belleza. Y ya nos pinta un personaje. Ya con eso solo entendemos un montón de cómo es ella, o de qué le pasa, o de cuánto la emociona, ¿no?, esta situación. Y vimos un poquito que es nada. Sí. Vimos la nada misma. Sí, pero bueno, está como. Ya enfocar en los ojos es como. Hay toda una. Una cuestión con los ojos Sí, por que tiene una supuesto. expresividad especial, entonces, ¿no? Y a través de los ojos hay como toda una cosa de. A través de los ojos se puede manifestar mucha ilusión, Ujú. entonces, bueno, por eso los ojos y no las no cualquier manos otra que también cosa, estaban totalmente. copiando lo que estaba pasando en la pantalla, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, después de conocerla a ella de esta manera, lo conocemos al padre de ella, Sí. que es el personaje de Greg Kinnear, que lo tenemos también por ahí en estos otros planitos, y que justamente, fíjate que pasa un poco lo mismo de ir de planos más cerrados a planos más abiertos, ¿sí? Porque arrancamos con unos planos de él hablando y él está dando una exposición al respecto de cómo decirle que no al fracaso y salir a ser súper exitosos, y sus 9 pasos para el éxito y toda una cosa así, y con mucho Sí. énfasis y demás, y vemos que el espacio en el cual lo está haciendo es súper grande, Sí. ¿no? Es un auditorio enorme, pero lo estamos viendo a él todo el tiempo, ¿sí? O sea, el encuadre nos muestra que ese lugar es enorme y que él está hablando en un espacio como dedicado a un montón de gente, pero primero arranca siempre enfocándolo a él. Y para cuando la escena termina, cuando él dice, bueno, salgan de acá a ser ganadores, ¿no? Ahí recién nos muestra ese otro lado, el lado de la gente que lo está escuchando, y son 4 o 5 gatos locos, ¿no? En un espacio muy triste, porque Sí, es como sí. un espacio al que le falta color, le falta vida, gente que no le está prestando mucha atención. Creo que hay uno que lo aplaude, el resto Sí. nada. Y ahí el fuera de campo es el remate, es como el Exacto. chiste. Está preparando un remate. Está preparando un remate, ¿no? O sea, nos presenta las cosas de una manera en donde nosotros por ahí nos imaginamos que sea otra cosa, ¿no? Estamos esperando que la resolución de eso vaya hacia un lugar, y cuando nos lo muestra, no va hacia donde pensábamos, No. va hacia otro, ¿sí? Entonces, ahí es jugar justamente con
la expectativa de ese espectador. Y, por ejemplo, ese es uno de los usos dramáticos, como decíamos antes, que este fuera de campo puede tener. Obviamente vamos a poder encontrar miles, y yo como que por una cuestión de comodidad, estos usos dramáticos los agrupé, ¿no? En 3 opciones, como 3 grandes familias que podríamos decirle a estas funciones, y que después vamos a encontrar 20.000 variantes. Por supuesto nos sirve para generar suspenso, ¿no? Sí. Si yo veo a un personaje que de repente se asusta, empieza a temblar por aquello que está viendo fuera de campo, entiendo que algo le va a pasar, me asusto junto con ella y quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces estoy generando suspenso sobre qué es aquello que se viene. Lo mismo cuando lo dejo en la oscuridad, ¿no? Una forma a veces de trabajar un poco el fuera de campo en el terror, por ejemplo, no es necesariamente desde lo que queda en los bordes del cuadro, sino también es desde lo que obturo en el cuadro por medio de la falta de luz, ¿no? Aquello a lo que no le permito llegar la luz, tengo zonas de oscuridad en el cuadro, esas zonas de oscuridad no sé lo que está pasando ahí, es una especie de fuera de campo que también puede servir para que escuche esos pasos, como decíamos, desde la espacialidad del sonido, y sepa que se viene algo que no sé lo que es y me asuste porque no lo puedo ver todavía. Pensemos también que aquello que no vemos siempre es algo que nos asusta un montón, ¿no? Es algo que genera temor, el no saber, el no poder ver, el no conocer. Entonces, todo lo que podamos dejar fuera del conocimiento del espectador siempre va a ayudar un montón. Y ahí tenemos este punto de aprovechar la imaginación del espectador. Aquello que no le mostramos nos permite que el espectador se imagine cosas, lo pone más activo, lo pone atento. ¿Sí? Si nosotros le mostramos todo el tiempo y le damos todo medio como servidito, también lo que puede llegar a pasar es que se aburra un toque y empiece a irse con la mirada. Pensaba un poco en esto que hablamos hace poco sobre la ira de Dios. Sí. Que nos presenta una primera escena con un fuera de campo que es poderosísimo porque es alguien cae, bueno, algo sucede. Algo sucede. Qué sé yo, sí, no sabemos bien quién, qué, por qué. Uh-huh. Y toda esa construcción después termina como derivando en todo lo que podía inferirse de ese fuera de campo. Exacto. Entonces es como, ahí es un gran ejemplo del fuera de campo. ¿Para qué? Claro. Fuera de campo, ¿para qué? Para que después me cuentes exactamente la misma premisa que me es indicada antes del fuera de campo. Exacto. Digo, ese es el punto, ¿no? Porque hay un personaje que dice, no sé, puede ser muy grosera, pero es, me va a matar tal. Claro. Corte A, fuera de campo, ella muere. Sí. Fin de la película, la mata tal. La mata esa. Decís, ¿Y entonces para qué? Fuera de campo. Entonces, Digo, ¿para qué si yo ya sabía quién era el asesino? Exacto. Totalmente. Está indicado. Eso se usa, el recurso, tal como vos decís, se usa mucho en todo lo que es policial, sí, más las series todavía, las series de policiales con caso del día, como puede ser un CSI o ese tipo de cosas, usan mucho, ¿no? Esta escena introductoria que nos presenta la situación de la que ellos se van a tener que encargar, ¿no? La muerte de ese caso, la muerte de ese episodio. Y generalmente vemos a la víctima, le vemos la cara y no vemos al asesino. El asesino queda fuera de campo o queda oscurecido. Ahora que estoy viendo a pleno The Walking Dead. No, es cierto que estás en esa. Pero hay como toda una temporada, yo la estoy viendo de corrido, pero hay una temporada que termina con un tatetí de personaje, de un personaje villano que va a decidir a quién va a matar. ¿A quién va a matar? Vemos que alguien mata, no sabemos a quién, y yo pienso en lo poderoso de ese fuera de campo para las personas que tuvieron que esperar 3 meses. 3 meses. Sí, o 6 meses, no me acuerdo. Para ver quién era, que había quedado totalmente afuera. Entonces, bueno, pensaba un poco en eso. Sí, me hiciste acordar otro registro totalmente. A ver. Verónica Mars. Okay. ¿Sí? Termina una temporada con ella, creo que es ella, abriendo la puerta y diciendo esperaba que fueras vos o algo por el estilo, y nunca te muestra quién es ese que estaba del otro lado de la puerta hasta que llegas a la próxima temporada y ves quién era. La cabecita, cómo opera ahí. Bueno, mi película favorita del uso de fuera de campo, o sea, para mí es como la película del uso de fuera de campo perfecta, es Señales, de Shyamalan. Me parece una cosa magnífica
hasta el momento en el que rompe el fuera de campo. Bueno. Cuando, no la primera parte de la escena del cumpleaños, que es un video casero, que me parece una de las escenas más terroríficas de la historia del cine. Pero sí en la parte posterior, en donde, bueno, eso que estaba construido fuera de campo toma forma, y lo cierto es que uno ejercita la imaginación tanto, que hay un choque entre lo que uno imagina y lo que después termina siendo revelado. Bien. Pero verdaderamente durante toda la película hay un uso del fuera de campo que me parece maravilloso. Llegaste a algo que a mí me parece súper clave al respecto de esto de aprovechar la imaginación del espectador. Sí. Que es el aprovechamiento de esa imaginación. Y el riesgo después. Y el riesgo, exacto. Si vos dejás todo el tiempo, por ejemplo, una criatura, ¿no? Una criatura desconocida. No un niñito, una criatura monstruosa. Monstruosa, no un niñite. No, pensemos en ciencia ficción, pensemos en terror sobrenatural, ese tipo de cosas, ¿no? Una criatura que vos generás a través del sonido, que además tiene, como dijimos, un montón de posibilidades. Sí. Y que por lo tanto le fuiste generando una personalidad, una intención, un algo a todo eso. Y después lo mostrás. Si durante 1 hora y media vos me lo construiste de esa manera, probablemente cada persona tiene en su cabeza el peor monstruo que puede ser para él, ¿no? O sea, para mí lo más terrorífico es una cosa que por ahí no es lo mismo que sea para vos y demás. Entonces tiene un valor eso que va a ser muy difícil que logremos después contentar a todos si se lo mostramos. Sí. Entonces hay que tener también como un poco de cuidado en esa dosis. Sí, no es sencillo, no es sencillo trabajar con el fuera de campo, es eso. Exactamente. Más si estamos hablando de algo que vamos a sostener en el tiempo, ¿no? Que durante todo el relato va a tener ese peso. Esa entidad, sí. Esa entidad, exacto. Pero también, pensándolo desde el sonido particularmente, hay un término que es hermoso, que es lo acusmático, ¿no? Que es aquello que se escucha y no se ve. Y justamente lo que plantea es esto. Yo puedo, por ejemplo, presentar un personaje solo a través del sonido. Situación, como decíamos, ¿no? Asesino, víctima. El asesino tiene una pata de palo, por lo tanto su caminar es distinto, tiene un sonido muy particular. Entonces yo no lo veo en el asesinato, pero lo escucho. Sí. Cada vez que durante la película yo escucho una pata de palo, yo sé que el asesino viene aunque no lo vea, ¿no? Entonces yo ahí puedo aprovechar ese fuera de campo para hacerlo actuar también desde ese universo sonoro. Sí. Y cuando quiera puedo pasar de eso acusmático a lo visualizado, o sea, después ponerle una cara. Y probablemente ahí no haya un choque tan importante porque lo que vos estás construyendo desde el fuera de campo es algo muy concreto. Una pata de palo, no importa cómo es. Vos estás dándole una personalidad reconocible. Y distinto es cuando vos estás usando voces, cuando estás usando tonos, ¿no? Como cuando estás usando, bueno, una voz muy grave, una voz muy aguda, una voz muy fuerte, digo, hay como distintas cosas que van a configurar un rostro. Totalmente. Distinto de una pata de palo, que de última es un objeto que puede ser distinto de lo que yo me imaginé, pero no me va a chocar que sea distinto a lo que yo me imaginé. Pero hay ciertas características que son generales y que me puedo estar imaginando, ¿no? Y por supuesto tenemos el uso cómico, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Little Miss Sunshine, y que puede ser incluso hasta en lo grotesco, ¿no? El chiste. Por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate, el narrador todo el tiempo tiene una voz que justamente tiene una impronta que uno se imagina que va a ser un determinado personaje y al final lo vemos y es un Umpa Lumpa el que está contando la historia, que no te imaginas nunca que tiene ese tono de voz. No, y que además se juega en la película en momentos de canción donde los Umpa Lumpas cantan con una voz recontraguda, entonces es como un chiste. Exactamente. Que queda divertido. Divertido y con el juego del choque. Ahí estamos jugando a chocar, justamente. Exacto. No, el choque, claro, exactamente. El choque no es un error. El choque puede ser un error, puede ser una aprovechado, una búsqueda, tal cual. Y por supuesto, algo que nombraste cuando hablábamos del sonido, que es el tema del presupuesto. Yo dejarme determinadas cosas difíciles afuera del campo y solamente contarlas a través del universo sonoro, por ejemplo, me ahorran un montón de plata, ¿no? Hay plata para una sola escena de efectos especiales. Listo, y bueno, construí con el sonido hasta esa escena. Tengo que hacer un choque y directamente se escucha pipa, pum, y viene una rueda girando por el medio de la calle y ya entendí que pasó eso, me lo imaginé súper espectacular en mi cabeza y no me lo tuvieron que mostrar. Tengo el autito medio hecho percha. Y solamente tuve que conseguir el auto todo hecho percha. Que es mucho más fácil que chocar un auto. Exactamente, y no todo lo demás. Entonces también, por supuesto, que es una herramienta muy buena en la realización para poder ir a algo
justamente realizable, ¿no? Sí. En términos concretos. Así que bueno, esos son como ciertos usos básicos que vamos a encontrar siempre. Y tenemos unos videitos de ejemplo para cerrar y para Bien. terminar. ¿Querés que los veamos? Obvio que quiero. Bueno, entonces primero vamos a poner en contexto. Contexto. El primero que vamos a ver es de una película que se llama Poltergeist, que justamente es una película al respecto de una familia que está en una casa Por Dios. a la que le empiezan a pasar cosas raras. en Terrible, esa esta casa. película me hizo muy mal. Te hizo muy mal. Sí, y no Esa la vi de nenita tan me pone- pequeña, la vi de grande. A mí la nenita me pone muy nerviosa, debo decir, ¿no? Es como está extraída del pueblo de los malditos Exacto. y puesta en Poltergeist. puesta ahí automáticamente Sí, 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 sin sí, mediar nada. Sí. Así que vamos a ver un pedacito de esa película. Muy cortito. Terrible. Chan, ¿qué pasó? Terrible. Bien, ahí justamente Terrible. hablando de la reversibilidad, ¿no? Claro. En este caso nos sirve conocer primero el espacio. Sí, campo, fuera de campo, Necesitamos- campo. Exacto, necesitamos hacer ese recorrido, que primero sea un espacio conocido, lo vemos, sabemos cómo está ordenado, ahí nos corremos y sin el tiempo suficiente para que esto pase de una manera natural, volvemos a tenerlo en campo y se viene la sorpresa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ahí está usado justamente para reforzar sentirnos como ese personaje al que no entiende cómo puede ser que esas cosas estén pasando en su casa, ¿no? Ujú. Y para cerrar, tengo un fragmento muy chiquito de una peli argentina, porque no podía no cerrar con Y algo no, que no sea nacional, claramente, claramente. que es un oso rojo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Israel Adrián Caetano. Exacto. Vamos a ponernos un poquito en contexto para que esto tenga sentido. Es un uso del fuera de campo muy desde lo sonoro también, entonces le vamos a prestar atención. Lo que tenemos que saber, si no la vimos a este momento, es que el tipo acaba de salir de estar preso, ¿sí? Y acaba de ir a buscar a la gente con la que trabajaba, era ladrón, y vimos que justamente hubo un tiroteo previo a que caiga preso, o sea, que ya sabemos cuál es la manera de manejarse del oso, ¿no? Y vemos de repente esta escena de compra y vamos a ver qué pasa. Que es un poco más caro, pero es mejor. No es tan grande como este otro. Pero fíjate el tambor. ¿Este cuánto? Ese está en 52. ¿Dónde está? Te lo envuelvo. No. ¿Lo llevas así? Sin caja, sin nada. Sí, papá. Sí. Ahí tenemos un tipo sí, que lo vimos con otra actitud y que tranquilamente podría estar comprando un revólver, ¿no? Sí, Este es sí. más grande, pero mira el tambor, El tambor, ¿viste? sí. Lo vas a llevar así sin envolver, sin nada. Qué cosa. Y que era un osito Sí, de peluche sí, para sí. su querida hija, que va a Sí. ser como el motor, ¿no? De la historia. Entonces, muy simple, ¿no? Dejando afuera un pedacito de esa escena, nosotros podríamos ir por otro camino y de repente encontrarnos con otra parte de la personalidad del personaje. Y ahí te das cuenta también cómo el fuera de campo puede estar puede estar en algo que no va a ser determinante para la película, Total. pero sin embargo generó un momento, ¿no? Exacto. Entonces, generó un momento y se fue. Y es una forma de ir conociendo al personaje también de a poco, Sí. ¿no? Que con esa misma cara y con esa actitud tosca puede estar comprando un regalo para la hija. Y el tono de la película, digo, un montón de cosas. Hay otras películas como... bueno, nada, siempre se pone el mismo ejemplo de Reservoir Dogs con Sí. la corte de la oreja y demás, que no Ujú. está. Pero digo, ahí donde el fuera de campo no es la película del fuera de campo como lo es Señales. Esta Ujú. no es la película del fuera de campo No, como para lo es nada. Señales. Pero el fuera de campo, al existir, bueno, hay momentos donde puede ser aprovechado para generar algo. Algo, que- aunque sea chiquito, pero Claro, algo. lo que decíamos, siempre va a estar ahí porque siempre hay un recorte. Entonces Sí. es una herramienta que siempre está a disposición para de repente darle una vuelta de tuerca. Exactamente. Nancy, ¿Qué? qué placer. Ay, qué bueno. Aprendimos un montón sobre el fuera de campo el día de hoy. Sí, así que vayan y miren películas, miren el último episodio de Better Call Saul si no están al día. Todo lo que miren les va a parecer. Y todo lo que miren van a encontrar. El punto es, de lo que sea que vayan a mirar a partir de ahora, que presten atención a cómo está operando el fuera de campo. Exacto. Está operando de una forma más
tranqui, pasiva, está de repente, interviene en la historia, nos modifica el personaje, construye modifica el relato, espectador. como decíamos, lo del Exacto. ejemplo más de tipo señales, o bueno, Los Otros también es una película muy así, sí. ¿no? Todas las que sean de ese estilo trabajan construyendo todo el relato desde el fuera del campo y otras lo usan en algunos momentos. Exactamente, así que bueno, a prestar atención. Sí, señora. Y nos pueden dejar, como decíamos, comentarios y demás Sí. por el WhatsApp de la radio, que si están mirándolo en Twitch lo van a encontrar en la plaquita de cortes 11 24 08 7950, o nos pueden escribir por nuestras redes sociales, que es por ejemplo nuestro Instagram, que es @clase.bcortae. Sí, señora. Por el momento nos vamos a hacer un breve descanso, Sí, ¿te parece? me parece muy Después de este bien. gran momento, nos vamos. Nos vamos escuchando musiquita, vamos a escuchar Body Moving de los Beastie Y Boys. venimos. Y venimos. Body moving.